pues a todos nos sirve. Siempre es aplicable a nuestros servicios de urgencias y nuestra vida intrahospitalaria. Bien, chicas, chicos, empecemos, por favor, ya saben la dinámica. Adelante. Vale, bueno, pues el día de hoy vamos a revisar, como ya lo dijo el profe, la cadena de supervivencia. Estos son los contenidos a revisar. Primero, pues explicar lo que es la cadena de supervivencia y todos los pasos. Después vamos a hablar de las generalidades, la historia y las indicaciones de uso de los desfibriladores. Vamos a ver las diferencias entre el desfibrilador semiautomático y automático. Y por último, unos videos de los modos que tienen los desfibriladores, que es el modo sincrónico, asincrónico y en la modalidad de marcapasos. Empezamos con la cadena de supervivencia. Ay, un segundo, es que se me traba un poquito la computadora. En general, la cadena de supervivencia pues se va a referir a esta serie de pasos, eslabones a seguir, pues ante una víctima que está padeciendo alguna situación de emergencia sanitaria, ¿no? En este caso puede ser un ataque al corazón, que es pues, básicamente lo que nos vamos a enfocar en el paro cardiorrespiratorio. Y bueno, únicamente en esta exposición pues nos vamos a enfocar en la intrahospitalaria, pero hay tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria, cada una pues, tiene sus diferentes eslabones y también hay pues una cadena tanto para los adultos como para los niños. En este tiempo solamente vamos a abordar el caso de la intrahospitalaria para adultos. Y bueno, vamos a continuar la que sigue con los eslabones. Posteriormente vamos a pasar con los diferentes eslabones, también los vamos a ir desglosando poco a poco. En este caso tenemos 6 eslabones porque la última guía que salió de la American Heart Association del 2020 incluyó lo que sería el de recuperación. Tenemos los que ya conocemos desde antes, que es el reconocimiento y prevención tempranos. Después tenemos pues la activación de la respuesta a emergencias, lo que confiere también el RCP de alta calidad. Vamos a tener la desfibrilación, que también pues lo vamos a ir desglosando de manera más puntual en las siguientes diapositivas. Tenemos los cuidados postparo cardíaco y pues la recuperación que les acabo de mencionar. ¿Le das 2 clics, por favor? Vamos a tener que también en el punto número 1 o en el eslabón número 1 está la vigilancia y la prevención. Como les mencionaba, pues tiene más que nada el objetivo de la detección precoz del paciente que se está deteriorando desde un punto de vista clínico, que también se ve manifestado por las alteraciones de los signos vitales. Se debería realizar pues una serie de acciones precisamente asistenciales en pro de esta estabilización y prevención precisamente del paro cardíaco. Entre algunas de las que nosotros podemos mencionar es la monitorización frecuente y apropiada de los signos vitales del paciente, también que esté conformado en un sistema claro y un informe de la llamada para solicitar asistencia y obviamente esta respuesta clínica adecuada o por parte de los diferentes miembros del equipo de trabajo, de asistencia a las llamadas de ayuda. Siguiente, por favor. Y bueno, si nosotros hablamos de la activación a la respuesta del sistema de emergencia, va a ser la activación del código azul y va a tener la finalidad de que llegue un equipo multidisciplinario que nos pueda apoyar en la cadena intrahospitalaria para que vayan a donde esté el paciente, se brinde la atención y se obtenga el desfibrilador, como mencionaba mi compañera Dani. Entonces, si el paciente se presenta de forma súbita, con apnea o una dificultad respiratoria, también como ausencia de pulsos, no responde a los estímulos y tiene pérdida del estado de alerta, pues es suficiente para activar el código azul y empezar el RCP o la cadena intrahospitalaria. Y bueno, pasando al RCP de alta calidad, este es el tercer eslabón de la cadena intrahospitalaria y sigue siendo hasta el momento, digamos, el eslabón más importante. Obviamente tiene que, bueno, antes de la atención de un paciente siempre es muy importante la regla del yo y nos habla de la seguridad de nosotros, ¿no? Primero yo, después yo y al último yo. Entonces, ¿esto cómo se hace? Con una protección individual, digamos, en el ámbito intrahospitalario y pues tenemos que tener el equipo de protección personal mínimo que se compone de guantes, el uniforme adecuado, gafas o gogles, el calzado también adecuado, una careta y un cubrebocas.
Por otro lado, en la cadena extrahospitalaria, esto se hace evaluando que la escena sea segura. Y bueno, ya entrando al RCP de alta calidad, el objetivo es, una vez que se detectó que no hay pulso en el paciente, las compresiones deben iniciar en los 10 segundos próximos a esta identificación del paro. Y bueno, tienen varias como determinantes que lo hacen en una RCP de calidad, que es una compresión fuerte y rápida, es decir, es una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, con una profundidad de más de 5 centímetros, pero no sobrepasar los 6 centímetros, permitir la reexpansión torácica después de cada compresión. Hay que minimizar las interrupciones, generalmente a menos de 10 segundos, y pues esta debe de estar acompañada de ventilaciones eficaces, que es lo siguiente que vamos a ver, pero bueno, el ciclo de ventilación-compresión son 30 compresiones con 2 respiraciones. Y pues hay que evitar la ventilación excesiva porque pues esto puede traer complicaciones en el paciente. Por ejemplo, se puede llegar hasta inflar el estómago y causar la regurgitación. Después de la activación del sistema de emergencias, se debe tomar el pulso y la ventilación de la víctima, como lo dijo mi compañera, por no más de 10 segundos, pero tampoco menos de 5 segundos. Y pues esta comprobación del pulso se realiza sobre la arteria carótida del mismo lado del que se encuentra el proveedor del RCP. Y pues bueno, se tiene que valorar también en cuanto a el tórax. Se tiene que descubrir el paciente, se le tiene que retirar la ropa y revisar si se eleva y si desciende pues como movimientos de la respiración. En el caso de que nuestro paciente pues esté respirando, solamente se va a proceder a vigilarlo. Pero si no respira, pues es un signo de paro y se tiene que iniciar el RCP. En caso de que haya presencia de pulso pero no de respiración, se tiene que realizar la ventilación y comprobar el pulso cada 2 minutos. Y en el caso de que no haya ni pulso ni respiración, se tiene que iniciar RCP de alta calidad, compresiones y ventilaciones. Ahora, continuando con lo que serían las compresiones torácicas, vamos a ver que es pues una base fundamental de la RCP de alta calidad. Precisamente las compresiones torácicas van a ayudar a que el flujo sanguíneo se dirija al corazón, cerebro y el resto del cuerpo. Bien, como nos decía Ale, hay diferentes características que son importantes para nosotros poder catalogar una RCP de alta calidad, así como también hay otras características importantes para nosotros poder catalogar unas compresiones pues que son de calidad o efectivas. Primero que nada, nos marcan pues obviamente la compresión fuerte y rápida. Ya nos mencionaba Ale, administrar de 100 a 120 compresiones por minuto, deprimiendo al menos 5 centímetros en relación a la profundidad. La frecuencia universal nuevamente es muy importante que la recordemos en todas las víctimas de paro cardíaco, aproximadamente de 100 a 120 compresiones por minuto. También la relación compresión-ventilación, nunca se nos debe olvidar que son 30 compresiones por 2 ventilaciones, ya sea el caso que se realice con uno o más reanimadores. También vamos a tener el hecho de permitir una expansión torácica completa tras cada compresión, buscando favorecer obviamente el máximo llenado del corazón. En el caso de que las expansiones pues sean incompletas del tórax, precisamente durante la RCP se va a asociar pues a un mayor aumento de la presión intratorácica y va a dificultar pues el retorno venoso. También, como mencionan ahí en nuestra diapositiva, pues vamos a minimizar este tiempo de las interrupciones, no suspender las compresiones torácicas por más de 10 segundos. Y también como vamos a empezar a ver pues las diferentes técnicas, más bien la técnica que existe, primero que nada hay que ver la posición para realizar las compresiones torácicas. Vamos a situarnos al lado del paciente, que debe encontrarse pues como lo vemos en la imagen, en decúbito supino o boca arriba, y asegurar que la víctima precisamente se encuentre sobre una superficie plana o superficie firme, precisamente para favorecer pues que se lleven a cabo unas compresiones así como las ventilaciones o una RCP de alta calidad. Se debe descubrir el tórax de la víctima, también va a ser muy importante para que no obstruya o restrinja pues realmente la RCP de alta calidad, y también para la colocación de los diferentes parches o que vamos a poner en el DEA, que ya también nos estaremos explicando más adelante.
Se debe colocar la región, como lo podemos ver en la imagen, de lo que sería el talón de la mano en el centro del tórax de la víctima. Se toma a veces por referencia a lo que sería en medio de lo que son pues los pezones o a nivel de lo que sería el esternón. Y la otra mano se coloca o se encuentra en el tórax del paciente, igual encima de la que ya habíamos puesto. Y la siguiente, por favor. Vamos a ver igual la posición, como ya les mencionamos, al lado del paciente. Se van a colocar los hombros directamente, como podemos ver en nuestra imagen, sobre las manos, formando pues un ángulo de 90 grados. Precisamente también nuestro mismo peso puede ayudar a realizar las compresiones, y se inicia a comprimir de manera rápida y fuerte, como ya les había mencionado, permitiendo pues la reexpansión torácica, que es muy importante, y generalmente pues no se mueva al paciente a menos que sea necesario. Otra, por favor. Como les mencionaba, pues es importante pues permitir esta reexpansión al momento de realizar pues cada compresión. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos rápidamente pues un ejemplo de lo que les mencionaba, para hacerlo un poquito más práctico. Y precisamente pues esto ya lo hemos visto en, no sé si se acuerdan de nuestros talleres que ya tomamos, pues es precisamente lo que nos estaban enseñando. Situaremos el talón de la otra mano encima de la primera. Comprimiremos al menos 5 centímetros con una frecuencia mínima de 100 compresiones por minuto. Tras cada compresión, dejaremos que el tórax vuelva a su posición normal. Comprimiremos el tórax 30 veces seguida, evitando cualquier interrupción de dichas compresiones, salvo para dar las ventilaciones. Para realizar Bien, ahora continuando con las ventilaciones, pues es importante que para que las ventilaciones que se proporcionen a la víctima sean efectivas, pues la vía aérea se encuentre permeable. Vamos a tener para ello dos maniobras, ¿no? Dos técnicas. La primera pues va a ser la inclinación de la cabeza y la elevación del mentón, en donde vamos a colocar una mano frente a la víctima. Vamos a empujar con la palma de nuestra mano la cabeza hacia atrás, y los dedos de la otra mano lo vamos a colocar por debajo de la parte ósea de la mandíbula, así como podemos ver en la imagen, cerca del mentón, elevando la mandíbula para mantenerlo el mentón elevado. Es importante que en aquellos pacientes que han sufrido algún traumatismo de la columna vertebral, pues esta maniobra no se realice, ¿no? Y la otra maniobra que vamos a tener también va a ser la tracción mandibular, en donde vamos a colocar una mano a cada lado de la cabeza del paciente, y con los dedos por debajo de de la mandíbula vamos a presionar desplazando la mandíbula hacia adelante. De igual forma, esta maniobra, a diferencia pues de la anterior, sí se puede realizar en aquellos pacientes que tienen sospecha de lesión de traumatismo en la columna vertebral. Bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, si pasamos a la respiración boca a boca, en caso de que se tenga que hacer este tipo de ventilaciones, como las guías se van actualizando, pues ahora se recomienda el uso de material, de equipo de protección personal. Pero si son de boca a boca, se recomienda que sean de manera rápida y eficaz. Hay que recordar que el aire exhalado por el reanimador va a tener 17% de oxígeno y un 4% de dióxido de carbono. Hay que hacer la maniobra que mencionó mi compañera, de la cabeza, la elevación del mentón, y hacer esa tracción para que se rectifique la vía aérea y sea mucho más fácil dar las ventilaciones. Se deben administrar 2 con una duración de 1 segundo, pero no más de 10, y recordando que son 30 compresiones por 2 ventilaciones, y también vamos a tener las ventilaciones de rescate que vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, le puedes dar un clic para ver el video. Remove the pocket mask from the container and, if required, pop out the... Ok. La nariz. Elevaremos el mentón abriendo un poco la boca y colocaremos nuestra boca alrededor de la boca de la víctima, sellándola lo máximo posible. Ahora meteremos aire en la boca del paciente, soplando de forma suave y prolongada, y debemos comprobar que el pecho del paciente se eleva. Levantaremos nuestros labios de la
Remove the pocket mask from the container and if required, pop out the mask. Y bueno, continuando con la Then, attach the respiración. one-way valve mouthpiece. Many models also have a port in which supplemental oxygen. Bueno, no sé si me escuchan. Continuando con la respiración de boca mascarilla, esta modalidad es muy similar a la anterior. La diferencia es que la respiración boca a boca en algunas bibliografías refieren que solo se debe hacer con personas de confianza y familiares, mientras que esta es la proporcionada por un profesional de la salud y por lo tanto se necesita como un dispositivo de seguridad, que es esta mascarilla de ventilación con una válvula unidireccional. La técnica es básicamente lo mismo, ¿no? Realizamos las maniobras de inclinación de cabeza y elevación del mentón, a menos que haya contraindicación por lesión cervical. Y en estos casos, pues nada más hacemos tracción mandibular. Y entonces, pues por donde vamos a, realizar la ventilación es a través de la boquilla y las ventilaciones son iguales. Son 2 ventilaciones después de un ciclo de 30 compresiones. Cada ventilación debe durar 1 segundo. Y no debe de ser mayor a 10 segundos y debemos de comprobar que se esté ventilando bien al paciente. Esto se hace con una maniobra que es la maniobra MES. Es miro la elevación del tórax, escucho y siento que pues el paciente, ¿no? está recibiendo la ventilación. Y es muy importante que el sello de la mascarilla, que es el que vemos como de material de plástico pero más suave, esté totalmente en contacto con el rostro del paciente, porque esto hace como el sello hermético y permite que sea una ventilación definitiva. Listo, ya le puedes dar el video a Adrián. Gracias. Attach the one-way valve mouthpiece. Many models also have a port in which supplemental oxygen can be attached. Y bueno, también las ventilaciones se pueden llevar a cabo con ventilación con bolsa válvula mascarilla o BVM por sus siglas. Y este es pues es una bolsa, que es un dispositivo que nos va a ayudar a dar ventilación con presión positiva. Se conforma pues de una mascarilla y de una bolsa inflable que se puede utilizar ya sea sola o con oxígeno. Por eso algunas tienen una toma como acá, bueno, aquí en la imagen se alcanza a ver como acá arribita. Para utilizarse, pues el proveedor de RCP y de la ventilación debe aproximarse a la cabeza de la víctima utilizando la técnica CIE, que es formar la letra C con el dedo pulgar y el dedo índice para afirmar pues la mascarilla, ¿no? En la parte de la cara, y los otros 3 dedos restantes de la mano vamos a formar una E con la que vamos a tomar la rama de la mandíbula, la vamos a traccionar y con esto pues vamos a mantener el permeable, la vía aérea, y pues con la otra mano se van a presionar las bolsas para dar ventilación. Las ventilaciones deben durar 1 segundo y en cada ventilación se debe verificar que el tórax se eleve. Si no se eleva, hay que reposicionar la mascarilla pues hasta lograr, ¿no?, la formación de un sello hermético. Y pues este es el dispositivo de la bolsa. Y esta es una imagen de la técnica C, que ya les dije, con la C fijamos la máscara a la cara del paciente y con la E retraemos la mandíbula para permitir el paso del aire. You want to place the pointy top over the nose and the other part over the mouth. You want to place your patient in the sniffing position, and you want to make a C and an E. So the C goes around the top, and the E, you're placing your fingers on the patient's mandible and pulling the patient's face up into the mask. Then when you give your breaths, you want to make sure you give enough time for inhalation and exhalation.
Again, think about pulling your patient's face into the mask as opposed to pushing the mask into the patient's face. If you have a two-person technique, it's basically the same thing, except you have one person who's bagging, and then you have another person who's holding the mask onto the face. It's the same C to E technique, and obviously you get a better seal if you have two hands holding the mask instead of one. The downside to this is that it just makes for a more crowded. Y como lo dijo ella, también un punto importante, si se cuentan con dos proveedores de RCP, pues uno se va a encargar de dar ventilaciones y el otro se va a encargar uno se encarga de apachurrar la bolsita y el otro se va a encargar de hacer el sello con la máscara. Con la letra C. Bien, también otro tipo de ventilaciones. Otro tipo de ventilaciones que podemos dar pues son las de rescate, ¿no? Estas se pueden aplicar en aquellos pacientes que no respiran, pero sí tienen pulso, es decir, que están en paro respiratorio. También se pueden utilizar en aquellas personas que ya tienen varios ciclos de RCP, tienen pulso, pero tienen una respiración agónica o jadeante. Y bueno, se va a utilizar de igual forma el sistema de bolsa válvula mascarilla. Las ventilaciones deben durar 1 segundo aproximadamente y en cada ventilación pues debemos verificar que el tórax se eleve, ¿no? De igual forma, aquí se debe administrar una ventilación cada 5 o 6 segundos para tener en total en 1 minuto de 10 a 12. Posteriormente se va a reevaluar si el paciente tiene pulso y si se encuentra ventilando, ¿no? Si el paciente no tiene pulso y no ventila, pues se debe continuar con las maniobras de RCP. Por el contrario, si el paciente ya tiene pulso pero sigue sin ventilar, pues se siguen proporcionando estas ventilaciones de rescate durante 2 minutos más y posteriormente pues se reevalúa, ¿no? Se vuelve a ver si el paciente tiene pulso, está ventilando y si no se repite este ciclo. Y bueno, ahí tenemos los videos, ahora sí, por favor, se los pueden reproducir. En este momento practicaremos la ventilación con un paciente. Ubicamos nuestra mascarilla, técnica CE, extendemos la cabeza del paciente, entonces vamos a proceder a ventilar. Una ventilación cada 6 a 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Verificamos únicamente que el pecho se eleve. Ventilaciones de 1 segundo, contando cada 5 o 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Animador. Con la letra. Y pues tenemos también lo que confiere el soporte vital básico con 2 reanimadores, ya mencionamos. Igual prácticamente es poner pues en práctica todo lo mencionado, asegurarse de que se encuentra en una zona segura, comprobar si la víctima obviamente responde. En este caso también se aplica lo que si la víctima no responde, el primer reanimador suele evaluar lo que sería la víctima. Y si no tiene en este caso dispositivo móvil o en este caso que encontramos en intrahospitalario, también activar el sistema de emergencia, pedir el DEA y el material para la emergencia precisamente para agilizar todo esto y que pues ya lleguen a la ayuda, ¿no? Después se evalúa la respiración y el pulso, como ya hemos mencionado, y estos puntos sí son muy importantes. Si no respira o lo hace de forma normal y no tiene pulso, pues uno de los reanimadores debe iniciar con la RCP y en el momento en el que llega el segundo reanimador se deben ir turnando en el momento de las compresiones cada 2 minutos o igual al finalizar cada los 5 ciclos. Por lo general el cambio es también cuando el DEA pues va a ir analizando el ritmo, como lo vamos a ver más adelante, en menos de 5 segundos. Aquí también algo muy importante, si recordamos también lo que ya nos han enseñado, es que no hay que cruzarse, o saltar encima del paciente para hacerle estos cambios, sino que se hace un cambio en forma de herradura. Igual uno va aquí, el otro aquí, está haciendo las ventilaciones, las compresiones. Al momento también de que se llega a cansar uno se puede hacer este cambio, entonces se hace de esta forma, nunca se brinca al paciente ni nada por el estilo. Siguiente, por favor.
Y bueno, en el cuarto paso de la desfibrilación, en caso de que sea un ritmo desfibrilable, como habíamos visto, una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular, dependerá del ritmo del paro. Y una vez que se administre la descarga eléctrica, dependiendo del equipo, si es monofásico o bifásico, y el nuevo eslabón que van a ser los cuidados post-paro cardíaco, el cual va a ser en la unidad de cuidados intensivos principalmente, y va a incluir todo el seguimiento de cardiología o de toda la etiología que tenga el paciente para haber recibido ese cuidado. Primero vamos a necesitar revisar los puntos, que va a ser la monitorización hemodinámica continua, y las metas, que van a ser la saturación de oxígeno en valores normales de 92 a 98, una presión arterial sistólica mayor de 90, una presión arterial media mayor de 65, y las pruebas diagnósticas que sean necesarias, la glicemia, una biometría hemática, la química sanguínea, o pruebas de imagen como la tomografía axial, la ecografía o el electrocardiograma. Y también tenemos que identificar y tratar las causas principales, como las 5Hs y las 5Ts, que van a ser esenciales para poder revertir el estado del paciente. Y pues en el cuadrito ustedes lo pueden ver, que es las 5Hs, hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, hipohipercalemia, hipotermia, y las 5T, tensión a neumotórax, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. La que sigue, por favor. Y bueno, lo siguiente vamos a hablar de el monitor desfibrilador, del desfibrilador semiautomático y el desfibrilador automático. ¿Le das una? Ok. Entonces, el monitor desfibrilador es un dispositivo un poco más complejo que los dos siguientes que vamos a ver, pero bueno, a grosso modo, digamos que es un dispositivo que sirve para aplicar descargas eléctricas en los ritmos de paro cardíaco que pues está indicada esta descarga eléctrica, ¿no? Que como ya nos dijo nuestra compañera Vale, es la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Entonces, más adelante vamos a ver cómo funciona esta desfibrilación, pero bueno, la característica es que además tiene un monitor en donde nos permite observar el electrocardiograma del paciente pues, en tiempo real, y además va a incluir un marcapasos invasivo externo, que es a través del cual nosotros obtenemos el electrocardiograma. Y bueno, vamos a ver ahorita sus componentes y vamos a ver que pues, es un poquito más complejo que los siguientes. El dispositivo externo, el desfibrilador externo automático, ¿cuál dispositivo? Es un dispositivo electrónico portátil que va a analizar el ritmo cardíaco cuando una persona pues sufre una parada cardíaca, y pues nos va a servir para ayudar a restablecer el ritmo cardíaco en el caso pues que haya ritmos desfibrilables. Ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas cuáles son estos ritmos. Lo que hace pues es dar una descarga eléctrica directo en el músculo cardíaco. En caso de que detecte, bueno, hagan de cuenta, pues ya se pone y empieza a analizar el ritmo cardíaco del paciente, y en el caso pues de que detecte que sea desfibrilable, de manera automática realiza o avienta la descarga para pues tratar de revertir el ritmo del paciente de forma automática. Y pues la ventaja que tiene es que pues tiene una alta velocidad de operación. Entonces pues esto hace que ahorremos tiempo y pues que haya una posibilidad de intervenir luego con el RCP en el caso de que el paciente lo siga necesitando, y pues que nos ayuda a detectar el ritmo cardíaco fácilmente. Bien, y también vamos a tener al desfibrilador semiautomático o DESA, que pues básicamente va a tener la misma definición, únicamente pues lo que va a cambiar es que aquí no va a ser de forma automática, sino que la persona que va a encontrarse operando pues este aparato, este dispositivo, pues lo que va a hacer presionar el botón, ¿no? Así como tenemos en la imagen. O sea, para que se inicie la descarga, el mecanismo pues va a ser el mismo básicamente, solo cambia que pues tiene un botón y el otro no. La que sigue, por favor.
Ya se cambió. Entonces vamos a hablar rápidamente de cómo se usa este DEA o DESA, ¿no? El que se tenga. Entonces, una vez que ya se terminó el primer ciclo de compresiones torácicas, pues lo siguiente será, si tenemos ya el desfibrilador, pues vamos a utilizarlo, ¿no? Entonces, los electrodos se deben de colocar sobre el tórax desnudo del paciente. El derecho es infraclavicular, parasternal, y el izquierdo es inframamario, debajo de la axila. Entonces, una vez colocados estos electrodos, pues entonces se enciende el DEA y este va a realizar un análisis automático del ritmo eléctrico del paciente, ¿no? Generalmente tarda 10 segundos. En este momento nadie debe tocar al paciente porque esto puede provocar artefactos en el resultado. Entonces tenemos que indicar en voz alta, manos fuera o yo fuera, todos fuera. Okay. Una vez que pasa esto, hay dos situaciones, ¿no? En caso de que el desfibrilador detecte que es un ritmo no desfibrilable, que es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, pues bueno, realmente estas no se van a beneficiar de un tratamiento eléctrico y por lo tanto, pues no va a realizar una descarga, o en caso del DESA, no va a sugerir que se haga una descarga. Entonces, en este momento, lo que se hace es retomar la reanimación cardiopulmonar, nuevamente 2 minutos o 5 ciclos de 30 compresiones con 2 ventilaciones. Pasados estos, vamos a permitir que el DEA nuevamente realice otro análisis. Nosotros también, una vez que se haga este análisis, comprobamos el pulso y entonces, si hay pulso, pues entonces ya el paciente está fuera de ese ritmo de paro cardíaco y por lo tanto comprobamos ventilación. Si también está, lo que nos queda es colocar al paciente en posición de seguridad y esperar que llegue la ambulancia. Si no hay pulso, entonces continuamos con nuestros ciclos de reanimación hasta que pues, existe el pulso o llegue la ambulancia, pero bueno, nosotros vamos a continuar. Ahora, en caso de que el DEA identifique que el ritmo es desfibrilable, en este caso pues vamos a permitir que haga la descarga eléctrica. En los automáticos pues la hace como dice su nombre, ¿no? De manera automática, y en el otro tenemos que presionar el botón. Entonces, posterior a esto, nosotros vamos a iniciar de manera seguida los 2 minutos de reanimación cardiopulmonar, como ya lo explicamos, y posterior a esto permitimos que el DEA realice un nuevo análisis, nuevamente todos fuera. En este caso pueden ocurrir 3 situaciones, ¿no? Que el DEA dé otra descarga, después de esta descarga nosotros hacemos nuestra reanimación cardiopulmonar. La segunda situación es que el DEA no dé ninguna descarga, y entonces nosotros comprobamos el pulso. Si no existe, esto significa que el ritmo degeneró hacia una sistolia o hacia una actividad eléctrica sin pulso. Y en este caso, pues vamos a continuar con la reanimación. Ahora, en el tercer caso, en donde el DEA no realiza una descarga, pero nosotros ya comprobamos el pulso, pues nuevamente valoramos circulación, respiración y conciencia del paciente y pues lo subsecuente, ¿no? Posición de seguridad, si ya ventila, y esperar a la ambulancia. La siguiente, por favor. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poco de la historia de cómo se llegó al uso del DEA, y la primera se remonta al año de 1796, cuando Fowler le aplicó corriente galvánica al corazón de una rana en asistolia y obtuvo una contracción normal. En 1872, Green publicó 6 casos de sobrevivientes de paro cardiorrespiratorio en pacientes anestesiados con cloroformo, en los cuales tuvo éxito con la descarga eléctrica proveniente de las baterías galvánicas. Posteriormente, el primer informe oficial de una desfibrilación exitosa en un humano lo realizó Claudio S. Beck en 1947, mediante la aplicación directa de corriente alterna a un corazón mientras se le practicaba cirugía cardíaca. Posteriormente, un profesor de la Johns Hopkins Hospital, William B. Kugelhoven, espero pronunciarlo bien, fue uno de los pioneros en la terapia eléctrica, ya que su investigación de la fibrilación ventricular y la desfibrilación inmediata ayudaron a que se siguiera avanzando en la línea de la compresión cardíaca y en la investigación para el desarrollo del DEA. En la misma época, Maurice Paulson era un cardiólogo, el cual desarrolló el marcapasos y el desfibrilador cardíaco. Posteriormente, todos estos trabajos funcionaron para
dos autores, porque era Ed Marlon y sus colaboradores, los cuales descubrieron que los desfibriladores de la corriente continua eran más efectivos y producían menos efectos secundarios comparado a los desfibriladores de la corriente alterna. Y se fue perfeccionando la técnica hasta 1960. Posteriormente, en 1967, Pantridge y Geddes descubrieron un aumento de sobrevida en los pacientes que presentaron un paro cardíaco extrahospitalario mediante el uso de la unidad móvil, el cual tenía este desfibrilador de corriente continua alimentado por baterías. Y finalmente, en 1979, Dick y colaboradores describieron y experimental con el desarrollo del primer desfibrilador automático externo. Y pues también tenemos registro de otros investigadores, como en 1980, donde Eisenberg y Kopacz publicaron un aumento de la tasa de sobrevida de los pacientes que tenían paro cardíaco extrahospitalario y eran desfibrilados, y la tasa de sobrevida pues era más alta. Y en 1991, finalmente, Richard Cummings introdujo el concepto de la cadena de sobrevida que actualmente se utiliza con las guías. Previo a lo que vamos a ver en el uso en las diferentes situaciones, es importante pues conocer características específicas de nuestro equipo. En este caso, vamos a abordar lo que sería el desfibrilador o el monitor bifásico con la opción de marcapasos. Las características, pues obviamente es esta pantalla de alta resolución que puede ir unas medidas aproximadamente de al menos 12.7 centímetros. Igual en la siguiente imagen vamos a ver estas características de forma más gráfica, con un despliegue digital y de onda, obviamente de los siguientes parámetros, que va a ser la frecuencia cardíaca y el trazo del electrocardiograma, que puede ser entre 3 y 7 derivaciones. Vamos a tener también alarmas audibles y visuales seleccionables para la frecuencia cardíaca y para la desconexión, y también para poder identificar pues el nivel de batería. Las características opcionales, como les mencionaba, pues pueden tener lo que sería esta opción de marcapasos. Es externo construido con los electrodos pues adheribles. Vamos a poder identificar también la amplitud de pulsos, la frecuencia entre 40 pulsos por minuto o menos y 170 pulsos por minuto o que sean mayor. Activación por modos también puede ser fijo y a demanda, y pues muy importante también los parámetros en pantalla, y también puede identificar lo que sería la saturación de oxígeno, saturación parcial de oxígeno. Vamos a poder ver el porcentaje del mismo, que va a estar pues desplegado todo en nuestra pantalla. El sensor reusable de dedo adulto y en los casos también del pediátrico, y pues obviamente importante las alarmas visibles y audibles, como vamos a ver pues gráficamente en nuestra siguiente diapositiva. Sí, dale a la siguiente, por favor. Es que te quedaste ahí pasmado. ¿Ya se cambió? No. ¿No se ha cambiado? ¿Ahorita está cuál? La imagen del desfibrilador. Ay, perdón. ¿Y cuántos son los joules máximos de descarga? Esto es importante. Este equipo creo que solamente es de 200, así que no es muy fuerte. Mira, ahí está. Ahí se ve arriba en lo azul que es bifásico y de 200 joules, que es lo máximo que puede aplicar. Entonces ponemos los botones para liberar a las paletas. Y ahí la sacamos. Como ven, son dos paletas, una para ápice y otra para esternón, ¿sí? Las paletas, miren, tú puedes sacar esa placa metálica anterior, la desprendes y se convierte en pediátrica, como ves. ¿Qué otra cosa? Ahí tiene el botón para la descarga y tiene unos botones chiquitos, miren, para ajustar los joules desde ahí. O sea, no necesariamente tienes que tocar el aparato para ajustar los joules. Esos cables que están ahí son para hacer electrocardiograma, ¿sí? Pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo, ¿sí? Haciendo el triángulo, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa? Ahí tenemos las funciones. El desfibrilador nos sirve como marcapasos, o sea, para cardiovertir, como monitor y como desfibrilador, ¿sí? O sea, tiene esas tres funciones. Puedes ajustar la carga, puedes ajustar el monitoreo y puedes ajustar la corriente y frecuencia del marcapasos, ¿sí? Entonces, miren, ahí ya lo prendí y lo puse en desfibrilar. Miren, ahí en la máquina yo puedo ajustar los joules que voy a descargar o
desde la paleta puedo ajustar. Mira, ahí voy a bajar, ahí voy a subir, ahí le puse en 200 y descargo. Obviamente no descargué porque no estaba cargado eso, no estoy sobre nadie. Y miren, esa es la función de monitor, ¿sí? Bueno, le colocas las paletas en el pecho desnudo del paciente con el electro, o sea, con los cables que están ahí arriba, y te da, mira, un electrocardiograma. Obviamente no está tan preciso porque no puse los cablecitos, pero miren, te da una idea bastante aproximada del ritmo en el que está esta persona. Otra cosa chévere es que puedes imprimir el trazo. Mira, ahí no hay papel, pero bueno, ahí puedes imprimir el trazo y te sirve como... Y bueno, esto es lo que les decía, aquí vamos a ver más adelante, es lo de los sobre la función o de desfibrilación, que pues consiste en transmitir una cantidad de corriente eléctrica de una magnitud suficiente a través pues del corazón en situaciones eléctricas y mecánicas caóticas, con el objetivo de volver a despolarizar el corazón y conseguir que pues el nodo sinusal reasuma otra vez el control del ritmo cardíaco y pues lo normalice. Y los ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Lo que hace el DEA pues es identificarlos para soltar la descarga. Bien, y ahora continuando con los componentes ya sea del desfibrilador automático o el semiautomático, pues aquí en la imagen podemos observar, ¿no? O sea, en cuanto a sus características, pero los principales componentes de los cuales les voy a hablar, pues va a ser el sistema que va a analizar el ritmo cardíaco, el cual pues básicamente nos va a brindar un electrocardiograma en donde vamos a poder observar pues el ritmo es desfibrilable, o no. También vamos a tener las palas o electrodos, que estas se van a colocar pues en el pecho del paciente y son encargados de evaluar y suministrar pues la descarga, en caso de que sea necesaria. Y los electrodos tienen una caducidad, estos se deben revisar de forma periódica y cambiarlos de igual forma constantemente. También se debe tener una fuente de energía, ya sea una corriente directa o también mediante baterías. En el caso de los desfibriladores semiautomáticos, pues estos cuentan con una batería, ¿no? De igual forma, pues los botones integrados que tienen diferentes funciones de encendido, apagado o de descarga, en el caso del desfibrilador semiautomático, y también el botón de asistencia. Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver que tiene diferentes botones o indicadores en el caso de que los electrodos estén mal colocados, si el dispositivo funciona adecuadamente y, bueno, entre otros, ¿no? Y de igual forma, pues es importante que pues que el desfibrilador se revise constantemente, al menos una vez por semana, pues para que el equipo funcione óptimamente y se mantenga en condiciones óptimas para que pues sea utilizado de forma adecuada, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a continuar con los videos. ¿Cuál es la diferencia entre desfibrilación y cardioversión eléctrica? En este video te lo voy a enseñar. En la desfibrilación vamos a obtener el ritmo de nuestro paciente. En este caso lo realizaremos con un quick look. Al momento de pegar las palas en el pecho del paciente, obtenemos un ritmo cardíaco. En este caso es una fibrilación ventricular, que es un ritmo desfibrilable. Lo que vamos a hacer es seleccionar la energía, cargar nuestro monitor hasta que llegue a, en este caso, 200 joules, que es lo máximo que da este monitor, que es un bifásico. Una vez que ya seleccionamos la energía, la cargamos, entonces vamos a aplanar los botones de descarga, siempre verificando que nadie toca al paciente, fuera tú, fuera yo, fuera todos, descarga administrada. Y se reinicia inmediatamente la RCP. Esa es la desfibrilación. En el caso de una cardioversión eléctrica sincrónica, en este caso estamos teniendo una taquicardia supraventricular que tiene inestabilidad hemodinámica con los datos obtenidos a nuestro paciente. Es decir, en este caso el paciente sí tiene pulso, pero está inestable hemodinámicamente, a diferencia de la desfibrilación, que el paciente está prácticamente sin pulso, es decir, en paro cardíaco. Lo que vamos a hacer es seleccionar la energía,
le corresponderían 100 joules, entre 50 y 100 joules en una taquicardia supraventricular. Vamos a oprimir el botón de sincrónico, que esto es muy importante. En este botón de sincrónico lo que vamos a hacer es desenmascarar una muesquita que va a caer justamente en el latido del ventrículo izquierdo, en la onda R. ¿Para qué? Para que entregue la descarga inmediatamente después de este latido cardíaco, este latido ventricular izquierdo, y entonces lo entregue en un periodo refractario relativo e intente reiniciar el sistema eléctrico cardíaco a un ritmo sinusal. Cargamos igualmente de acá, del botón de carga, 100 joules, y hacemos exactamente el mismo procedimiento, solamente verificando que mi paciente tenga una buena pseudoanalgesia cuando así lo requiera. Fuera tú, fuera yo, fuera todos. Descarga administrada y verificamos inmediatamente si regresa a un ritmo sinusal. Esa es la diferencia entre una desfibrilación y una cardioversión eléctrica sincrónica. Otro de los casos son los pacientes que tenemos con taquicardias. En especial este que tenemos aquí en el monitor es un paciente con una taquicardia supraventricular. En el caso que el paciente haya llegado con signos de inestabilidad tales como dolor torácico, dificultad respiratoria, alteración del sensorio, hipotensión, cualquiera de ellos, se considera que es un paciente inestable. Esos pacientes requieren ser inmediatamente cardiovertidos. Vamos a ver cómo hacer una cardioversión sincrónica en uno de estos pacientes. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que nuestro paciente tenga los electrodos puestos en buena posición. Y lo otro es colocar nuestro monitor, nuestro desfibrilador en modo sincrónico, como lo vemos acá. Entonces colocamos el modo sincrónico. Mire que cuando activamos el modo sincrónico, inmediatamente aparecen unas imágenes adicionales encima de los R. Bien, voy a disminuirle un poco el tamaño a los QRS para que puedan ver mucho mejor esa imagen de sincronización. Ahí pueden ver las flechitas que salen inmediatamente donde va a sincronizarse la descarga. Bien, es importante tener una ganancia adecuada o un tamaño adecuado del trazado para que él pueda sincronizar adecuadamente. Bien, luego que lo tenemos ya en modo sincrónico, procedemos a colocar la dosis en joules. En las taquicardias supraventriculares generalmente podemos utilizar una dosis de 50 o 100 joules la primera descarga. Aquí donde seleccionamos energía, vamos a ver que aquí empiezan a modificarse los joules y podemos dejarlo en 50 o en 100 joules la primera descarga. Entonces ya lo tenemos en modo sincrónico con 50 joules. En ese momento el paciente debe estar sedado con analgesia. Aplicamos gel a nuestras paletas, procedemos a cargar. Podemos cargar del botón número 2 o en la paleta que tenemos en nuestra mano derecha, como la vemos acá. También tenemos el número 2 de carga para poner a cargar el dispositivo. Una vez lo ponemos a cargar, como pueden ver ahí, él está cargando y nos da la señal para dar la descarga en ese momento y procedemos a descargarla. Bien, cuando damos la descarga, inmediatamente él sincroniza, da la descarga al paciente y verificamos en nuestro paciente el pulso y el ritmo nuevamente para ver si nos revirtió. Bien, cuando hacemos la descarga y vemos que, como lo vemos en esta imagen, que no revirtió el ritmo, lo que hacemos en ese momento es aumentar nuestra dosis. Bien, lo que se recomienda es aumentar a una dosis mayor. Algunos aumentan de 50 en 50, otros aumentan independientemente. Si se usó 50 o 100 joules en la primera descarga, siempre en la segunda utilizan 200 joules. Entonces podríamos intentarlo en este momento, hacer otra cardioversión con 200 joules. Entonces recordamos, podemos poner a cargar el aparato, verifiquemos siempre que esté en modo sincrónico, gel a nuestras paletas, verificamos que ninguna persona esté en contacto con el paciente, cargamos
Cuando él nos da la señal, procedemos a hacer nuestra descarga sobre el paciente verificando que todo se aleje. Y damos la descarga. Bien. Luego que damos la descarga, verificamos el ritmo del paciente y el pulso. Y como vemos en esta imagen, inmediatamente el ritmo revirtió. En este momento tenemos un ritmo sinusal, corresponde con el ritmo del paciente y vemos que los signos vitales de nuestro paciente se han estabilizado. La más comúnmente enseñada, que es, llega el monitor desfibrilador, seleccionamos a nuestro monitor que esté en palas, tomamos las palas, las viajamos, deja de dar compresiones y vemos si se trata de un ritmo desfibrilable. Si lo es, regresamos las palas, se reinician las compresiones, seleccionamos la carga, la podemos cargar de la consola o de las palas, cualquiera de las dos, viajamos y realizamos la descarga. Fuera tú, fuera yo, fuera todos, descarga administrada. Y se reinicia la RCP y se continúa con todas las intervenciones. Hacer un movimiento de la perilla de modo que la frecuencia quede fijada en 80 latidos por minuto. Si ustedes observan, aquí está ya en 80. Yo puedo mover la frecuencia a lo que yo necesite, ¿no? De manera inicial vamos a programarle a nuestro paciente 80 latidos por minuto. El siguiente paso va a ser programar los miliamperes a los cuales nuestro paciente va a presentar una captura, es decir, el trazo del paciente, el complejo QRS del paciente debe coincidir con la espiga del marcapasos o la espiga que el marcapasos está generando. Entonces los miliamperes se mueven en esta perilla y yo voy a ir aumentando los miliamperes hasta que encuentre el punto en el cual coincide el latido del paciente con la espiga del marcapasos. Voy a poner el simulador para que ustedes puedan darse cuenta del ejemplo. En este caso tengo programado un bloqueo AB de tercer grado y si ustedes se dan cuenta hay una espiga de marcapasos, aquí hay una espiga con un latido del paciente, aquí hay una espiga separada del latido del paciente. Es decir, este sería un trazo que no captura. Acá, a ver, ahorita les muestro dónde. Acá no captura porque no coincide la espiga con el latido del paciente. Este sí captura. Entonces, lo que yo busco es que todos los latidos de mi paciente coincidan con la espiga del marcapasos. En el momento en el que ya todos los trazos del paciente, todos los latidos del paciente coincidan con la espiga del marcapasos, si esto yo lo conseguí a 12 miliamperes, debo subir 2 miliamperes más como margen de seguridad y ahí dejo la programación de mi marcapasos transcutáneo. Bien, los parches de marcapasos son muy similares a los parches de un DEA, es decir, tiene un pictograma que identifica el sitio correcto en el cual vamos a colocar los parches. Los parches se pueden poner de manera antero-posterior o antero-lateral. Si ustedes observan, aquí viene el dibujito del sitio en el que va cada parche, ¿no? Puede ponerse este de manera anterior, en la cara anterior del tórax, y este en la parte posterior del tórax, o bien este en la parte lateral del tórax y esta en la parte infraclavicular derecha del tórax. Entonces hay que guiarse con los pictogramas para su adecuada colocación. Los parches tienen aquí una parte que se despega y que tiene un material autoadherible que se va a fijar en el tórax del paciente. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a conectar los parches al desfibrilador? Bien, los parches se conectan retirando las palas del desfibrilador
A partir del momento en el que yo retire las palas van a dejar de funcionar y van a entrar en función los parches de marcapasos. Fíjense muy bien que en la pala apical tiene una flechita hacia arriba que debemos traccionar para poder retirar este cable, ¿okay? Hacemos hacia arriba y jalamos este cablecito. A partir de este momento las palas ya no están funcionando con el desfibrilador y a partir de este momento yo voy a conectar el cable de los parches al desfibrilador para que estos puedan funcionar. Así como los celulares tienen un cable, un cargador específico para la marca, también la mayoría de los marcapasos son específicos de la marca de un desfibrilador. Entonces hay que ver que el equipo sea compatible con los parches de marcapasos que ustedes tengan, ¿okay? Entonces esta es la forma mediante la cual nosotros vamos a pegar los parches en el tórax de nuestro paciente, conectar los cables de los parches ahora al desfibrilador, retirar las palas que ya no nos van a servir a partir de este momento, y una vez hecho esto vamos a programar colocando el desfibrilador en el apartado verde de marcapasos para hacer la programación de frecuencia y de los miliamperes de la forma correcta. Pues muy bien, chicos, pongan la segunda diapositiva donde está la cadena de la supervivencia, por favor. Ahí, a ver si lo pueden centrar. Ahí está, perfecto. Ahí está, esa está bien. Miren, ¿por qué hacer énfasis en esta plática? Porque este es el corazón de la reanimación y esto es lo que hay que entender para dar una reanimación adecuada. Una cadena de la supervivencia es una unidad. Toda la cadena, los 6 eslabones, tienen que estar unidos unos con otros para poder hacer la función de una cadena. Esta cadena está formada por eslabones. Cada eslabón es una unidad independiente, pero en su uso, en su unión, van a hacer una función específica. De una cadena, pues es traccionar, no debe estar rota. Una cadena rota no sirve. De igual manera, en la reanimación, cuando nuestro paciente cae en paro, debemos de llevarlo al eslabón final, que es recuperar a ese paciente. Y aquí tenemos 2 eslabones, o sea, 2 cadenas. Una cadena que se va a utilizar en el extra y en el intrahospitalario, que básicamente es lo mismo. La extrahospitalaria solamente que activamos el sistema desde un lugar donde la gente no es médico y vamos a esperar una ambulancia que va a llevar un instrumental y personal altamente calificado. Bueno, en teoría es eso. Y dentro del hospital, que es lo que más van ustedes a vivir, es captar, y vieron el primer eslabón, lo explicaron, el primer eslabón es ver qué paciente puede caer en paro, porque es mejor actuar antes de que nuestro paciente caiga en paro, a que una vez que el paciente caiga en paro. Una vez que el paciente ya cayó en paro, significa que ya se desbordó en el organismo del paciente todas las medidas compensatorias y que ese paciente en ese momento está muerto. Bien. Entonces debemos entender esa situación. Ese paciente, si no se le atiende, ese paciente está muerto. El 50% de los pacientes que presentan paro cardíaco respiratorio fuera de un hospital, el 50% es por cardiopatía isquémica, llámese angina inestable, infarto agudo del miocardio. Y lo que causa generalmente este tipo de problemas de paro son trastornos del ritmo. Estos 2 ritmos que ya vieron ustedes, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. ¿Sí? Ahora, de un 100% que presentan paro fuera, o que presentan, perdón, de un 100% de los pacientes que presentan infarto o cardiopatía isquémica fuera del hospital, en automático, por estadística, el 50% de estos pacientes se van a morir. 100 pacientes se infartaron en su domicilio, 50 se van a morir. ¿Y por qué se mueren? Por estos 2 ritmos principalmente. Hay otros ritmos,
¿sí? Pero principalmente por estos dos ritmos. Entonces, debemos de pensar que si estamos en casa, en la calle, en la casa, en un centro comercial, en un centro deportivo, en un aeropuerto, pues lo que vamos a necesitar es activar el sistema de emergencia mediante la cadena de la supervivencia, la extrahospitalaria. Y dice la extrahospitalaria, activa el sistema médico de emergencia. Obviamente hay que primero identificar, llamas al 911 e iniciamos reanimación con RCP de alta calidad. De antemano ya sabemos que el 50% se van a morir. Ese otro 50%, si tuviéramos el 100% de la actitud y cumpliéramos la cadena de la supervivencia, van a sobrevivir solamente el 20%. O sea, el 30% se van a morir a pesar de todo, ¿sí? El 20% pueden sobrevivir llevándolo a una terapia intensiva, y solamente entre el 5 y el 3% pueden egresar a su domicilio. Y depende de la calidad que le dimos de RCP, ese paciente puede o no puede quedar con daño cerebral o con lesión miocárdica, con insuficiencia cardíaca o con insuficiencia cerebral, si vémoslo así. Entonces, por eso es tan importante que una vez que iniciamos RCP, hay que darlo de alta calidad. Por eso es, en toda su plática, ustedes de alta eficiencia, de alta calidad, de alta eficiencia, de alta calidad, pues al final de cuentas es lo mismo. Porque bastan 5 minutos para que el cerebro, si no tiene un flujo sanguíneo cerebral, una afluencia de oxígeno y de nutrientes, 5 minutos bastan para que ese cerebro se muera, ¿sí? Y entonces resulta de que si no damos compresiones bien, si no activamos el sistema médico de emergencia, si ya sabemos que el porcentaje de mortalidad es muy alto y que le vamos a iniciar reanimación, y si no es de alta eficiencia, si no logramos el efecto de bomba en la compresión torácica para que nos bombee sangre al cerebro, pues ese paciente va a tener un muy mal pronóstico. Entonces veamos, cadena de la supervivencia intrahospitalaria. La lupa. Es muy importante prevenir que nuestro paciente caiga en paro. Ya sea que estemos en una sala de urgencia, ya sea que estemos en piso de terapia intensiva, ya sea que estemos en piso de cirugía, ¿sí? En medicina interna. Lo más importante, y ustedes lo explicaron, casi la mayoría de los pacientes tienen su monitor atrás, en su cama, o si no, las enfermeras sirven como monitores. En su récord de enfermería tienen los signos vitales de ese paciente, cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, como lo indica el médico. Y allí vamos a darnos cuenta, este paciente, o en el monitor, este paciente llegó con 90 de frecuencia cardíaca, pero tiene 120. Llegó con 120, 80 de frecuencia, pero ya se está hipotensando 90, 50. ¿Qué voy a hacer en ese momento? Ese es el momento en el cual nosotros como médicos debemos evitar que nuestro paciente caiga en paro, ¿sí? Cayó en paro en la sala en piso de medicina interna, pues entonces detectamos el paro y activamos el sistema de emergencia, ¿sí? Entonces, ya sea que le digamos a la enfermera, que le digas a tu otro compañero, que vocee, que toque la chicharra, o llegó este paciente a choque, ¿sí? Activamos el sistema de emergencias e iniciamos compresiones torácicas, ¿sí? En la mayoría de sus diapositivas vieron ustedes que lo reanimaban en el suelo, ¿sí? O en una camilla. O si no somos, porque por ejemplo hay personas que son muy pequeñas, somos muy pequeñitas, a lo mejor no alcanzamos la camilla, pues tenemos que subirnos en la camilla, ¿sí? Entonces, ojo, porque aquí es donde se nos tiene que quitar la vergüenza, ojo, porque aquí es donde las doctoras no deben llevar minifalda a los servicios de urgencias. Obviamente, pues no les voy a explicar por qué. Porque hay que subirse a la camilla, porque hay que tirarse al suelo, porque hay que intubar a un paciente en la camilla o en el suelo inclusive, ¿no? ¿Sí? Entonces, iniciamos compresiones de alta eficiencia, y pedimos algo que es muy importante y que no lo piden generalmente, que es el monitor desfibrilador. El monitor desfibrilador en cualquiera de las dos cadenas es lo que une y lo que nos va a dar pauta de que si ese paciente va a vivir o no va a vivir, ¿sí? Estamos con las compresiones, todo perfectamente bien, lo hicimos hasta atrás. Cuando ustedes en el CISESBI o en los cursos de RCP, en el BLS, generalmente les enseñan los eslabones anteriores y ustedes ya se lo saben perfectamente bien.
Y dicen, pues llamen a la ambulancia con un DEA, y ya llegó la ambulancia con el DEA, ¿sí? O llegó sin el DEA. Ya, ¿qué va a pasar si llega una ambulancia sin DEA? ¿Qué va a pasar? Bueno, ustedes ya lo van a saber. Al ratito se los voy a decir. Lo van a deducir. Resulta que ese paciente que cayó en paro fue por un infarto, o le dio un EBC, ¿sí? O se está desangrando, ¿sí? No sabemos qué le pasó a ese paciente. Entonces, o llegó a choque, necesitamos forzosamente ponerle las palas del monitor desfibrilador para saber qué vamos a hacer con ese paciente. Porque resulta que las compresiones torácicas les podemos dar 3-4 horas, y si no sabemos qué vamos a tratar, pues no sirve de nada. Ese paciente está muerto. Ese compa ya está muerto, ¿sí? Es un hecho. Si no llega el monitor desfibrilador, o si no lo usamos o no lo sabemos usar dentro del hospital, no contamos con ese paciente, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante y es un parteaguas en el tratamiento el monitor desfibrilador, ya sea afuera o ya sea dentro del hospital, ¿sí? Aquí vamos a hacer una pausa. Generalmente, y ustedes lo van a vivir, el paciente está en paro y lo primero que les van a mandar a hacer es: tómale un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿O acaso eso dice en su algoritmo de RCP? De parada cardíaca. No dice que vayan a tomarle un electrocardiograma de 12 derivaciones. No dice que le pongan una sonda nasogástrica. No dice que le tomen una gasometría. Dice, cuarto eslabón intrahospitalario, monitor desfibrilador. Ese monitor desfibrilador nos va a decir, pues es una taquicardia supraventricular, es una fibrilación ventricular, es una taquicardia ventricular sin pulso, porque ustedes no sintieron el pulso. Y allí va a ser el parteaguas de damos terapia eléctrica, y ese paciente puede ser que tenga una recuperación espontánea del pulso, ¿sí? De la actividad eléctrica. O es un EBC, el paciente se beseó, como decimos comúnmente, se cayó y por los nervios yo ni siquiera sé tocarle el pulso y le estoy dando compresiones torácicas. Llega la ambulancia con el DEA o el monitor desfibrilador, que básicamente es lo mismo, le ponemos, no, sí tiene pulso, no, sí tiene frecuencia, y esta es sinusal, y entonces ya recupero, ya pongo, no, sí, ya con más tranquilidad, ya no hay necesidad de continuar con reanimación, con compresiones. Pero vean ustedes cómo es un parteaguas el monitor desfibrilador, porque nos va a marcar la ruta hacia dónde debo de llevar mi reanimación con ese paciente. Y aquí es donde empezamos ya también con las H's y las T's, que ustedes lo mencionaron, para estar dándole tratamiento médico, ¿sí? Si es una fibrilación ventricular, descarga eléctrica, asincrónico. Si es una taquicardia supraventricular, muy rápido, que está hemodinámicamente inestable, que hasta lo hizo perder el estado de alerta, cardioversión de tipo eléctrico, ¿sí? Entonces, ya decidimos mediante el monitor desfibrilador qué vamos a dar, qué terapia le vamos a dar a ese paciente, lo recuperamos del paro, lo llevamos a una unidad de cuidados intensivos, y en la unidad de cuidados intensivos pues van a estar ahí X número de días, pasa a piso de medicina interna, y se va a morir si llegó a medicina interna, o puede ser, en el menor de los casos, pues que salga el paciente y que salga sin daño cerebral, si todo fue excelente, o que salga en calidad de vegetal. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene los eslabones, unirlos entre uno y el otro, ¿sí? Y el de los más importantes, monitor desfibrilador. Como ya les dije, si no hay monitor desfibrilador en una reanimación, ese compa ya se lo sabe, ¿sí? No contamos con él en la Navidad. Los monitores desfibriladores pues van a ser de diferentes marcas, lo vieron ustedes, generalmente todos esos que mostraron ahí, algunos muy viejitos, los del doctor Negrete, los colombianos, son muy viejitos, esos los teníamos hace 5 o 6 años en el seguro, ahorita ya no existen básicamente, pero casi todos son iguales, ¿sí? Hay unos más modernos, pues te toman saturación, te toman oximetría, te toman capnografía,
tensión arterial, te lo graban, te lo mandan a tu celular, infinidad de cosas, o muy básicos como los que presentaron allí. Al final de cuentas hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué más? Y ya vimos la importancia del monitor desfibrilador. Desde 1792, desde 1800, de los años 1800 ha venido evolucionando hasta tener las maravillas que tenemos ahora. Nos sirve como monitor desfibrilador, como monitor, tomador de signos vitales, nos puede ayudar para la terapia eléctrica de una o de otra manera, sincrónica, nos sirve para tenerlo como un marcapasos temporal mientras lo llevamos a cardiología o hemodinamia. Multifunciones. El problema, el 90% de los médicos, aún siendo especialistas intrahospitalario, no saben utilizar un monitor desfibrilador. ¿Sí? Por eso yo me he puesto como propósito que por lo menos el 100% de mis alumnos de pregrado, de internos de pregrado y de posgrado sepan utilizar, obviamente, familiarizarse con el monitor desfibrilador. Porque de nada nos sirven cursos de ACLS, de PIT-CRU, de ATLS, si no sabemos utilizar monitor desfibrilador. Pues yo creo que eso es lo que necesito que ustedes se lleven ahorita en la cabeza. Que, bueno, si están ahorita en un medio hospitalario, vayan y vean dónde está su monitor desfibrilador y de segurito está desconectado, el carro rojo no sirve, y entonces si un paciente cae en paro allí y el carro rojo y el monitor desfibrilador no está funcional, el paciente se va a morir, ¿sí? Pregúntenle, el 90% de los médicos, el 100% de todos los médicos generales deben saber utilizar monitor desfibrilador. Pregunten y van a ver, en el camino se van a encontrar que el 90% de los médicos no lo saben usar. Ustedes, si bien no lo saben usar, pero ya les quedó en la cabeza que es parte importante del tratamiento de un paciente que está grave, de un paciente que cae en paro cardíaco, y la importancia de un RCP de alta eficiencia, la importancia de hacer funcionar una cadena, ¿sí? La importancia de que nosotros, si estamos dándole RCP en un extra hospitalario, que el de la ambulancia continúe con la cadena, no que sea independiente. Y que si yo ya estoy en choque, continuar con el tratamiento que le vienen dándole los de la ambulancia, ¿sí? Cosa que generalmente, y ustedes lo van a ver en urgencias, no se hace, ¿sí? Muy pocos médicos, y la mayoría de especialistas en urgencias, son los que hacemos o le damos continuidad a esta cadena. En el momento en que se rompe un eslabón, ¿sí?, se acabó la reanimación. No sirve y no tiene objeto de ya dar más reanimación. ¿Preguntas o comentarios? Por ejemplo, doctor, ya cuando estemos en el internado, lo que menciona, o sea, ¿a quién nos podemos acercar? Obviamente no va a haber doctores Hugo en todos los hospitales en los que hagamos internado. Entonces, ¿quién nos puede, pues, como tener esa paciencia para saber manejarlo? Porque sí, en los videos pues sí se ve un poquito complejo que estarle moviendo y no sé qué. Siempre en los servicios de urgencia hay personal calificado. ¿Sí? Entonces, aprovechen su servicio de urgencia para que les expliquen ustedes, pregúntenle al residente de medicina interna, medicina familiar, el médico de urgencias, para que los obliguen también a estudiar, ¿sí? Entonces pregúntenle, sus médicos de urgencias generalmente, si son jóvenes, tienen que saber esto. Y ya los más viejitos y los más de la época de los boomers, pues ya, de plano, ni saben, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, los que hemos estado en capacitaciones constantes con ustedes, pues les obligamos y les hacemos ver el por qué es la necesidad de esto. Pero ustedes tienen que ir, estudiar ustedes mismos, ¿sí? Estudiar ustedes mismos. Ahora es muy fácil estudiar, ya le ponen nada más en la computadora, lean por mí, y ustedes están bañando y están escuchando el texto, ¿no? ¿Sí? Entonces, o ver videos, estar estudiando, ¿sí? Preguntarle a su médico de confianza, a su residente de confianza, que no sea de cirugía nada más, porque ellos no saben, y por otras cosas también ya se lo saben, ¿no? Entonces, terapia intensiva, aprovechen a sus médicos, ¿sí? No es que, le digo, el 90% generalmente
Son médicos que no se actualizan, que no tienen contacto con pacientes críticos, pero en los hospitales que ustedes vayan a rotar seguramente sí. Bien. ¿Alguna otra duda? No, doctor. No, seguro pregunten ahora o callen para siempre en este aspecto. Pues bien, chicos, si no hay dudas, espero que les haya generado más dudas, ¿sí? Más bien, o sea, no hay dudas ahorita, pero espero que les haya generado muchas dudas esta clase. La dieron muy bien, los videos estuvieron bastante bien, y ya lo único que faltó es conectar las ideas, que a veces luego es difícil conectarlo si no se vive con los pacientes. Pero bien, entonces, en el triángulo de la reanimación, ya son expertos en dar compresiones torácicas, ahora también ya son expertos en monitor desfibrilador, entonces ya pueden estar ubicados en 2 lugares. Bien, ¿qué clase vamos a ver la próxima semana? El lunes tenemos la discusión de las guías. El lunes. El lunes. Es lo de la mesa de discusión, ¿no? Sí, bien, entonces esa mesa de discusión va a ser bueno, aquí lo dice que va a ser equipo 2 contra equipo 7. Van a defender los diferentes protocolos que se dan en la reanimación, ¿sí? Entonces quiero verlos más activos en la discusión. Ya es una discusión académica, es una discusión tipo académica, no es otra cosa, ¿no? Y vamos a aprender mucho sobre lo que es la reanimación, ¿sí? Bien, bueno, pues es tiempo de que pues yo vaya a correr porque necesito hacer ejercicio ahorita. Okay. Ustedes también vayan a hacer sus actividades. Vale. Ok. Bien, chicos, me gustó su clase, nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.